amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que habla precisamente del Espíritu Santo. ¿Por qué decidí, por qué creí que es bueno que nosotros hablemos del Espíritu Santo? Porque nuestra pastora inició con un tema, ¿verdad? Que después fue una serie de temas desplegado de ese tema, acerca de los odres viejos, ¿verdad? Que tenemos que ser odres nuevos para que Dios pueda vertir ese vino nuevo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y hablar del vino nuevo, hablar del vino es hablar del Espíritu Santo. Ese vino que Dios quiere vertir sobre nosotros es la presencia del Espíritu Santo y también es el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Es hablar del Espíritu Santo y es por eso que es tan importante que nosotros podamos saber más acerca del Espíritu Santo. Y sé que muchos de nosotros tenemos muchos años en esta casa y nuestros pastores nos han enseñado mucho de esto, pero creo que es bueno que nosotros lo podamos recordar y que podamos vivir y conducirnos bajo ese entendimiento, ¿verdad? Refrescarlo para los que ya lo saben y para las personas que nunca han escuchado un tema así, pues creo que va a ser también de gran bendición, de muy grande bendición. Así es que, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Para conocer más del Espíritu Santo, necesitamos saber quién es y qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Y voy a responder a estas dos preguntas durante este mensaje, pero creo que como hablar del Espíritu Santo es algo tan abundante, es algo tan grande, no creo que el día de hoy sea el último tema que hablemos del Espíritu Santo. Creo que es necesario que haya un tema más, pero el día de hoy vamos a avanzar con lo que tengo aquí, ¿verdad? Y bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a comenzar describiendo quién es el Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Yo lo tengo aquí. Dice así: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Esto está hablando del Señor Jesús, ¿ok? El Señor Jesús estaba comiendo con ellos, se refiere a sus discípulos. Les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. A ver, repita conmigo: la promesa del Padre. El Señor Jesús les estaba dando una orden, una indicación, les estaba diciendo: no se muevan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, ¿sale? Y después dice aquí: de la cual les he hablado. El Señor Jesús ya les había hablado de esa promesa. Vamos a continuar, dice el número 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en este versículo 5 describe cuál es esa promesa, a quien ellos tenían que esperar en Jerusalén, que es a quién, al Espíritu Santo. Entonces, para empezar, debemos entender que el Espíritu Santo es la promesa de Dios para el creyente, para los discípulos, para aquellos
que creen en el Señor Jesús, para nosotros es esa promesa. Amén. Es la promesa de Dios. Muy bien. Y dice en este versículo, en el versículo número 4, Jesús les dijo, del cual yo ya les hablé. El Señor Jesús les había hablado del Espíritu Santo a sus discípulos. Y quiero comentarles algo. Vamos a leer varios versículos y después de eso vamos a comentar. Dice Juan 14, 16 al 17, por favor. Vamos a leer Juan. Tu Biblia, está muy bien que lo puedas buscar en tu Biblia y que vayas subrayando todo lo que se habla acerca del Espíritu Santo, porque posteriormente a ti te puede servir, ¿verdad?, para releerlo y estar meditando sobre eso. Dice así, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sale? Vamos a leer ahora Juan 15, 26. Esto es lo que el Señor Jesús ya les había dicho, lo que leímos en el versículo número 4 de Hechos, capítulo 1, número 4. Ven que Jesús les dijo, yo ya les he hablado de esto, es lo que les había hablado. Ya estamos en Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Un versículo más, Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Estos son extractos de aquellas cosas que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos. Y sabe una cosa, todos estos versículos, les voy a platicar el contexto de estos versículos. Resulta que, sí, no sé si recuerdan, si han leído en su Biblia, cuando Jesús iba a tener la última cena. Dice en las Escrituras que estaba en un aposento alto con sus discípulos y él fue a ese lugar, a ese aposento y le lavó los pies a los discípulos y comieron la última cena y era las últimas horas que estaría el Señor Jesús con sus discípulos. Y en ese tiempo en el que estuvieron ahí, en esas últimas horas, el Señor Jesús les estaba diciendo esto. Fíjese qué interesante, qué importante también, porque él les estaba diciendo, yo me voy a ir y a donde yo me voy, ustedes no pueden ir. Eso les estaba diciendo a los discípulos. Y los discípulos le decían, Señor, pero ¿cómo que no podemos ir a donde tú vas? Dinos a dónde vas. Queremos ir contigo, pero creo que ellos todavía no entendían completamente que el Señor Jesús iba a morir. No sabían que el Señor Jesús les estaba hablando de su propia muerte, ¿verdad? Y sabe una cosa, Él les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque en mi lugar va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, porque así también lo menciona con ese nombre, Consolador, Espíritu de verdad. Esos son los nombres del Espíritu Santo. Cuando se menciona al Consolador, hace referencia al Espíritu Santo. Pero imagínense a los discípulos, estaban tan angustiados con la plática del Señor Jesús, porque ellos no querían que se fuera el Señor Jesús, y es lógico, ¿verdad? Es lógico porque los discípulos sentían tanto amor, tanto apego al Señor Jesús. Ellos sentían, se está despidiendo y nos va a dejar solos. Ahora ya no vamos a disfrutar de su presencia, de su compañía.
ya no va a estar con nosotros, ya no nos va a enseñar, ya no vamos a escuchar sus enseñanzas. Otra cosa más, Él era su maestro de ellos. Y quizá ellos, como pensaban dentro de sí, pues yo contigo me siento seguro, yo contigo sé que estoy bien, pero si tú te vas, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder incluso con mi fe, no? Quizá pensaban. Y se sentían tristes, pero el Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cuándo le dices a alguien que le conviene la otra opción? ¿Cuándo le dices a alguien? Bueno, dice aquí, no le diría, no en un mal sentido, sino que imaginemos que tienes dos opciones y tú le dices a la persona, ¿a ti te conviene esta opción? Es porque es mejor, ¿verdad? Es mejor para esa persona esa opción. Y el Señor Jesús les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, les conviene que el Espíritu Santo venga. ¿Saben? Escuché decir, creo que fue de nuestra pastora, hace mucho tiempo, que gente decía, qué maravilloso o qué bueno fue para aquellas personas que vivieron en el tiempo en el que vino el Señor Jesús, porque lo conocieron, lo vieron. Pero el Señor Jesús les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá, porque el Espíritu Santo va a venir a tomar mi lugar. Y nosotros no conocimos físicamente al Señor Jesús, no estuvimos vivos cuando Él vino a la tierra, pero estamos el día de hoy y estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Y dice el Señor que nos conviene más la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo todo esto? Nos conviene la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que desear poder tener esa comunión con el Espíritu Santo. Además, en el profeta Joel, ese versículo creo que no se los di, es Joel 2:28, dijo el Señor del Espíritu Santo, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, ¿verdad? Ahí está. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así es que el Espíritu Santo es la promesa. Voy a volver otra vez a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la promesa de Dios para nosotros. Es la promesa de Dios para el creyente, para el discípulo, para los discípulos. Es su promesa. Y también, ¿quién es el Espíritu Santo? Nosotros sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Dios Padre, el Hijo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos, entendamos que el Espíritu Santo es una persona? Porque tú no te vas a relacionar con un objeto, no puedes tener una relación con un objeto, no puedes tener una relación con algo, con una cosa, pero sí puedes tener una relación con una persona, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo fue enviado para estar contigo, tú tienes que relacionarte con el Espíritu de Dios. Tú tienes que tener una relación con esa persona. Por lo tanto, tu forma, tu manera de conducirte, de hablar al Espíritu Santo tiene que cambiar porque sabes que es una persona. Ok, vamos a leer. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es Génesis, nosotros sabemos que es el libro del principio, de los comienzos, del comienzo, de la creación. Es el libro de la creación. Y en este versículo, Dios está diciendo algo. Dice, hagamos al hombre. Estaba bien en el otro versículo. Dice, hagamos al hombre. Dios le estaba diciendo al Señor Jesús y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiero decirte que el Espíritu Santo no se parece a nosotros como persona. Nosotros nos parecemos a Él, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Así es que somos semejantes a Él, no al revés. Él es una persona y nosotros somos personas semejantes a Él, al Espíritu Santo. Una persona, el Espíritu Santo como persona, tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Vamos a leer Efesios 4, 30 al 32. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas al Espíritu Santo, dice, con lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice en el versículo 31, ¿con qué podríamos contristar al Espíritu Santo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo toma decisiones, tiene emociones, tiene inteligencia igual que nosotros, como una persona. Es una persona y cuenta con todo esto, con inteligencia, con emociones. Es una persona sensible como tú y como yo, ¿verdad? Somos sensibles, pero a veces como persona es la persona más ignorada, ¿verdad? Por nosotros, muchas veces. Por eso es importante que nosotros recordemos siempre que el Espíritu Santo es una persona, porque como persona y como Dios debemos de tratar con Él en nuestro diario vivir. ¿Y qué es lo que haces con una persona? Cuando despiertas, quizá le das los buenos días a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Los saludas, le preguntas cómo está, le preguntas cómo se siente y viceversa. Tú le cuentas también cómo estás, cómo te sientes. Entonces, entender que el Espíritu Santo es una persona cambia nuestra manera de hablar con Él, cambia nuestra forma. Y eso es tan gratificante, es tan bueno que nosotros lo sepamos. Yo a veces procuro no desahogarme cuando tengo conflictos con cualquier persona, ¿verdad? Al menos que sean los pastores o algún líder también, ¿verdad? Pero me gusta guardarme ciertas cosas, pero cuando estoy enojada, frustrada, algo no salió bien, a veces, muchas veces le digo, Señor, Espíritu Santo, quiero platicar contigo de cómo me siento. Y yo le empiezo a platicar y empiezo a hablar y lloro y me enojo y a veces siento dentro de mí que como si Él contestara con la palabra, ¿verdad? Cuando a veces le digo, es que estoy muy enojada, mira lo que me hizo o mira lo que me dijo y yo siento dentro de mí la palabra suave aplaca la ira. Y yo siento como si Él me estuviera contestando y ayudando en aquello que yo le estoy platicando.
porque como persona podemos tener un diálogo y el diálogo no es solo tú le vas a decir, sino que Él también te va a decir. Él también te va a responder. Tenemos que aprender a relacionarnos con la persona del Espíritu Santo y dejar de tener tan olvidada a la persona del Espíritu Santo, de tenerla tan abandonada, tan ignorada. ¿Qué tan ignorado se debe sentir el Espíritu Santo contigo en tu vida? ¿Qué tanto podríamos decir, sí, no, pues la verdad es que está muy ignorado por mí? Y recuerda que Él es sensible y Él puede entristecerse, así como también puede gozarse contigo, así como puede alegrarse, porque es una persona. Así es que debemos de crecer en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo como persona. Debemos de crecer en esa relación, debemos de ser personas que tengan iniciativa para crear una relación con el Espíritu Santo, porque es una persona, no es una cosa, no es un viento, no es una paloma, no es el fuego, es una persona. Puede manifestarse de algunas maneras o de muchas maneras, pero no es aire, no es fuego. El Espíritu Santo es una persona. No es un humito ni una fuerza activa como algunos creen. Es una persona, ¿ok? Vamos a leer Hechos 5, 29 al 32. Hechos 5, 29 al 32 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. El apóstol Pedro les está diciendo a estas personas que lo que hicieron con el Señor Jesús, ellos son testigos, pero también el Espíritu Santo. Un testigo no puede ser un objeto, pero puede ser una persona. Y el Espíritu Santo era testigo, fue testigo porque Él lo presenció, Él lo vio como persona, lo que sucedió con el Señor Jesús. Ahora, ya que ya respondimos quién es y ya dijimos que el Espíritu Santo es la promesa de Dios para el creyente, es la promesa de Dios y Dios se la da a todo el que obedece, ¿verdad? Dice aquí. Pero también sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y vamos a leer Juan 16, del 12 al 16. Quiero decirles que el Espíritu nos enseña la verdad y nos guía, nos enseña la verdad y nos guía. Eso es lo primero que quiero decirles. Es Juan 16, del 12 al 16. Ahí está. Dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. A ver, subraya en tu Biblia, Él me guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a la verdad y nos enseñará las cosas que han de venir. Vamos a leer también Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, recuerden que es otro nombre, el Consolador con el que se le conoce al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En estos dos versículos podemos notar cómo es que el Señor Jesús les está diciendo que el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Y es indispensable que nosotros podamos también entender que el Espíritu Santo, el Espíritu que es de Dios, el Espíritu Santo, nunca nos va a guiar al error. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y les voy a decir algo, la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Dicen las Escrituras que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. ¿A quién va a guiar? ¿Hacia quién te va a guiar el Espíritu Santo? Hacia el Señor Jesús. Porque Él nos va a guiar a la verdad. Y la verdad también es la palabra. Así es que el Espíritu Santo, cuando te guía, te va a guiar hacia la palabra escrita, hacia Jesús, que es el Verbo hecho carne. Nos va a guiar, jamás nos va a guiar a cosas que no estén dentro de la palabra de Dios. Jamás el Espíritu Santo de Dios no nos va a guiar a cosas diferentes de lo que están aquí en la palabra, de lo que está aquí en la palabra de Dios. Y siempre nos va a guiar a Jesús, nos va a guiar al Señor Jesús. Así es que si por algún motivo, por eso, ¿saben? Cuando las personas no tienen comunión con el Espíritu Santo, pueden ser fácilmente engañadas, pueden ser fácilmente desviadas, porque no están siendo guiados por el espíritu de verdad, sino puede ser por un espíritu de error. Cuando nosotros hablamos con personas que van iniciando en la vida cristiana, a veces ellas nos dicen, sentimos duda de acercarnos a la iglesia, tu iglesia, de acercarnos de asistir, porque pues ya no sabemos si donde estamos bien o ustedes son los que están pues bien. Y nosotros les decimos, les contestamos, ora al Espíritu Santo para que Él te guíe a la verdad. Porque solamente el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Otros espíritus nos van a guiar a cosas erróneas, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús y nos va a guiar a la verdad de su palabra. Así es que Él nos guía, Él nos enseña también. Y eso es muy bueno. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Otra es que Él es un ayudador. Él es nuestro ayudador. Y vamos a leer Juan 14:16, por favor. Dice así: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude. Bien, ¿notan ahí la palabra ayude? El Espíritu Santo es nuestro ayudador y siempre esté con ustedes. Entonces dice el Señor Jesús que Él le pedirá al Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El Espíritu Santo viene a ayudarnos. La palabra ayuda en el griego puede traducirse también como abogado, consolador, ayudador y defensor. Puede traducirse en estas palabras: abogado, consolador, ayudador o defensor. Esa palabra ayuda. Entonces el Señor va a pedir al Padre que nos envíe el Espíritu Santo para que abogue por nosotros, para que nos defienda, para que nos ayude o nos consuele.
Él es nuestro ayudador. Vamos a leer también Juan 14:26, por favor. Mas el Consolador, esta palabra consolador, recuerden, se refiere al Espíritu Santo y es la traducción que estábamos viendo en el anterior versículo, el que nos ayuda, el que nos consuela, el que es nuestro abogado. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra consolador en el griego yo les dije que se puede traducir como otras 4 palabras, pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra en el griego es parakletos y significa uno llamado al lugar del otro para ayudarle. Uno llamado al lugar del otro para ayudarle. El Espíritu Santo ha sido llamado a que esté en nuestro lugar, a que esté al lado nuestro para ayudarnos, para que sea nuestra ayuda. Y Él es nuestro ayudador. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos trae consuelo. El Espíritu Santo puede ayudarnos a orar, porque a veces ni siquiera tenemos las palabras adecuadas para poder clamar a Dios, ¿verdad? Y nos ayuda a hacer las oraciones correctas. Dice que con gemidos indecibles intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y Él puede guiarnos, puede dirigirnos, puede traer consuelo. Él siempre está a nuestro lado ayudándonos, ¿verdad? Bien, vamos a leer también, por favor. Cuando les decía hace rato que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es también el Espíritu Santo aquel que es abogado para con nosotros, que también esa misma palabra es referida al Señor Jesús en la primera carta a Juan 2:1, cuando dice que Él es abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De ese tipo de esa palabra también es esta, parakletos. Así es que tenemos como abogado al Señor Jesús y tenemos como abogado al Espíritu Santo también. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer 19 del 9 al 11, por favor. Ahí está. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría por vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las funciones del Espíritu Santo es venirnos a convencer y fíjense que eso ha hecho nuestra vida, nos ha convencido de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha obrado en tu vida desde antes de lo que tú te puedas imaginar. Porque si tú reconociste al Señor Jesús como Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo vino a convencerte de que vivías una vida pecaminosa y que necesitabas de un Salvador. Y el Espíritu Santo inició su obra mucho antes de que nosotros lo imaginemos, mucho antes de que nosotros lo creyéramos. ¿Cómo? Convenciéndonos de pecado. Y de esa manera, cuando yo leí este versículo hace mucho tiempo, cuando iniciaba, cambió mi manera también de orar, porque yo le pedía por mi familia y le sigo pidiendo, ¿verdad? Pero yo oro y le digo, Espíritu Santo, convéncelos de pecado, porque es su función, porque Él lo puede hacer, porque Él tiene el poder para convencerlos de pecado, así como nos convenció a nosotros también. Así es que el Espíritu Santo viene a convencer
de pecado, dice de justicia. ¿Por qué de justicia? Nos viene a convencer porque de que mis pecados han sido perdonados, escribí yo, y soy justificado por la obra de Cristo en la cruz. De justicia porque el Señor Jesús murió en la cruz injustamente como un hombre pecador, no siendo pecador, pero gracias a ese sacrificio injusto, nosotros ahora somos justificados. Nosotros ahora somos justos. Así es que nos viene a convencer de que la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz nos vino a justificar, nos vino a ayudar, nos viene a convencer. Si tú crees en ese sacrificio, si tu convicción está en que por medio del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, tú eres justo, es porque te ha convencido el Espíritu Santo de que así es. Y también dice que vino a convencernos de juicio. ¿Por qué de juicio? Dice en las Escrituras, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos viene a convencer de que el enemigo que nosotros tenemos, el enemigo de nuestra alma, ya ha sido juzgado. Es un enemigo vencido y es un enemigo que ya sabe qué es lo que va a suceder con él, ya sabe cuál es su futuro, cuál es su destino. Y nos viene a convencer de eso también, de que nosotros tenemos un enemigo que está vencido, que tenemos una lucha con él, pero que finalmente ya está vencido y ya tiene un juicio, ya tiene dictada la sentencia. Así es que el Espíritu Santo viene a convencernos de eso, a traer convicción a nuestro corazón de eso. También el Espíritu Santo, otras de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8:16. Dice así, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense bien, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil decirle a Dios Padre, ¿verdad? Decirle a Dios Padre y creer que Él es nuestro Padre todavía también se nos hace aún mayormente difícil. Yo platicaba recientemente con alguien y en otras ocasiones he platicado con otras personas y sí les asombra que nosotros podamos decirle a Dios Padre. ¿Pero por qué Padre? ¿Es el Padre del Señor Jesús? Puede ser el Padre del Señor Jesús porque Jesús es Dios, pero ¿cómo va a ser nuestro Padre? Dios es Dios, pero dicen las Escrituras que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu que Él nos ha dado, nos ha adoptado, ¿verdad? Dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de que el Señor Dios es nuestro Padre, ha sido porque el Espíritu Santo también ha hecho su obra en nuestra vida, ha hecho su obra en nuestro corazón, para que nosotros podamos decirle Padre a Dios. No nos sentimos como solamente el Señor, no lo tenemos en un concepto de solamente es Dios, sino que Él es mi Padre. Y es algo muy bonito que nosotros tenemos como hijos de Dios, poderle decir a Dios Padre. ¿Sabe? Cuando yo llegué a la vida cristiana, ya muchos han escuchado que en los mensajes les he dicho que por un tiempo estuve viviendo sola, sin papá y sin mamá, a una corta edad, a los 16 años, dejé de vivir con mi papá y con mi mamá, y por 10 años estuve sin papá y sin mamá. Después, pues, ya pude tener una relación con mi papá después de esos 10 años y ya no estuve tan sola. Pero en ese tiempo, en esos 10 años que transcurrieron y que dentro de ellos conocí a Dios, cuando yo leía en las Escrituras, aunque padre y madre te dejaran, con todo yo te recogeré, yo sentía,
ya no me sentía huérfana, ya no me sentía sola, me sentía amada, puedo decirle Padre, ya no estoy sola. Y eso es algo maravilloso, porque yo sé que tú tienes un papá y una mamá. Sé que tienes padres, quizá algunos ya murieron sus papás y algunos viven, pero independientemente de que tú los tengas o no, tú puedes llamarle Padre a Dios. Tú puedes tener esa relación de paternidad con Dios. Y no se trata solamente de que podamos ser hijos de Dios como un título, como una palabra cualquiera de decir, sino que podamos entender que como hijos nosotros tenemos derecho a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos. Se trata de eso. El Espíritu Santo nos viene a convencer de que somos hijos de Dios para que nosotros podamos recibir las bendiciones a las cuales tenemos derecho por ser hijos de Dios, por haber sido hijos de Dios. Y no cualquier persona es hijo de Dios. Dice en el Evangelio de Juan que solamente aquellos que le recibieron tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solamente aquellos que le han recibido. Y tú y yo le hemos recibido. Y el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Así es que tenemos la bendición de poder tomar las grandes riquezas de su gloria, ¿verdad? Que Él tiene para nuestra vida. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor, un momento. Estamos terminando este mensaje. No vamos a hablar más de Él. No vamos a continuar, porque creo que con esto, si tú te lo llevas en tu corazón, si tú lo crees verdaderamente, creo que puede cambiar tu manera de relacionarte con el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día no está el Señor Jesús con nosotros y el Padre tampoco está presente aquí, está presente a través de su Espíritu. Nos relacionamos con Dios a través de su Espíritu. Y es bueno que tú puedas tener una relación con el Espíritu de Dios. Ahora sí, después de leer esto, de escuchar todas las lecturas de los versículos y recordar lo que el Señor Jesús dijo cuando le estaba diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Ahora entiendes por qué te conviene, por qué nos convino que el Señor se fuera. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede estar conmigo y con la hermanita Celia al mismo tiempo, aunque ella esté en su casa y yo en la mía. Porque el Espíritu de Dios puede estar conmigo y puede estar con mi familia en Puebla, con nuestros pastores en la Ciudad de México. Puede estar conmigo en este lugar y puede estar con aquellos que nos ven a través de Zoom. Y va a estar haciendo su obra en nosotros. Él va a estarnos convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Él comenzó ya a hacer su obra en nosotros y es por eso que tú y yo estamos aquí, porque Él nos ha convencido del pecado y Él nos guía. Tenemos una enseñanza personalizada con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, porque Él nos enseña personalmente. Y cuando leemos las Escrituras, Él nos ayuda a interpretar, a leer, a entender las Escrituras, porque Él es el autor de esta palabra. Así es que nos convino. Él es la promesa del Padre. Él es esa promesa de Dios para nuestras vidas. Y todavía hay mucho más que el Espíritu Santo de Dios puede hacer por nosotros y para nosotros en nuestra vida y a través de nosotros. Oh, amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su
fue